Como sabemos, la Comisión de la Verdad recomendó una serie de cosas. Recomendó, por ejemplo, que hubiese una serie de cambios institucionales, pero recomendó también un plan de reparaciones colectivas e individuales. Al parecer, el gobierno optaría por las reparaciones colectivas, por un plan de poner en práctica un plan de reparaciones colectivas. La entidad del Ejecutivo que ha estado elaborando una propuesta de plan de reparaciones colectivas es precisamente el programa de apoyo al repoblamiento, el PAR, que es dirigido por Isabel Coral. Por eso la hemos invitado para ver qué cosas podemos conocer acerca de este plan. Isabel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias, Jaime. Bueno, ustedes han estado preparando una propuesta, digamos, ¿no?, de plan de reparaciones colectivas. ¿En qué consistiría esta propuesta? Bueno, en realidad yo no sé qué es lo que se va a decidir finalmente, pero el PAR ha venido preparando una propuesta que ya le hemos alcanzado a la ministra, en realidad lo que hace es recoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, porque hace mucho tiempo que venimos interactuando con ella durante el proceso de su trabajo. En primer lugar, esta propuesta se sustenta, por un lado, en un censo que pretendió recoger solo un aspecto de todo el mandato que tenía la Comisión de la Verdad, que tenía que ver con las consecuencias de la violencia, tanto en el ámbito comunal, familiar como individual. Entonces, sobre la base de este censo y paralelamente a ella, se hizo un piloto de reparación, poniendo en marcha alrededor de unos 10 proyectos que respondieran a lo que nosotros hipotéticamente creíamos que eran los daños principales. Entonces, en este momento, en el 2003, ya con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y los resultados de este censo y del piloto, hemos podido armar una propuesta. Entonces, en lo fundamental, no se trata sino de la operativización de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces, compartimos el enfoque general y el objetivo, y la operativización supone, por ejemplo, nosotros hemos tomado la decisión de enfocar el tema hacia un segmento de población que es el más afectado por la violencia terrorista. Las conclusiones de la Comisión lo dicen, que más del 70% es la comunidad rural, es la población rural comunera, y entonces nosotros nos hemos orientado a esta población rural y comunera. Por otro lado, hemos planteado digamos, la atención de lo individual y lo colectivo. Entonces, quizás la nominación ahí de una reparación colectiva no es tan exacta. O sea, la Comisión de la Verdad dice, hay que reparar individual y colectivamente, y nosotros estamos haciendo eso. Y entonces estamos diciendo solo que vamos a enfocarla en la comunidad, porque la afectación en el campo fue principalmente colectiva, y dentro de la comunidad vamos a atender también a la familia y a las personas. Entonces, por eso es que tenemos información de muertos, desaparecidos, como tenemos descapitalización de familia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una atención integral, tanto individual como colectiva, que es lo que recomienda la Comisión de la Verdad, solo que en un enfoque global de comunidad. En este plan piloto que ustedes han desarrollado, por ejemplo, ¿qué clase de reparaciones colectivas hay? ¿Qué clase de programas atienden a las reparaciones colectivas? De todas las propuestas hechas por la Comisión de la Verdad, hemos recogido todas, excepto la reparación pecuniaria, que es plata, ¿no es cierto? Reparación en dinero, esa es la que no hemos considerado. Y la reparación jurídica, que no nos compete por misión, digamos, solamente en una dimensión. Por ejemplo, entonces, todas las consecuencias principales que ha vivido la comunidad, la familia y las personas, las hemos ordenado en 5 programas. Y uno primero tiene que ver con la institucionalidad local y la ciudadanía. Entonces, esto quiere decir que este es un área que tiene 3 componentes básicos. Por un lado, es cómo reconstruimos el tejido social de las comunidades. Son alrededor de 12.000 autoridades malogradas por efecto de la violencia política, tanto con muertos, desaparecidos como desplazados. Entonces esto ha producido un problema de institucionalidad
También tenemos... Un problema de liderazgo en las comunidades. Así es, ¿no? Y de normatividad, se han roto los acuerdos de convivencia social y política. Entonces, ese es un proyecto de reconstrucción, de formación de nuevos liderazgos, del diseño de planes de desarrollo que incorporen estas secuelas de la violencia y el restablecimiento de las normas de convivencia, el acuerdo sobre la institucionalidad que los va a regir hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, hay otro tema que es el tema de la seguridad local, que se ha también trastocado la seguridad local en lo que se refiere a orden público y orden interno, y aquí estamos trabajando la desmilitarización de los comités de autodefensa, y entonces aquí hay una propuesta que se está construyendo con ellos mismos, cómo es que se debe redefinir el rol de las rondas para no repetir los errores del pasado, y cómo es que se abre la posibilidad de la constitución o de una policía rural, por ejemplo, que permita institucionalizar la participación de los jóvenes de este segmento de la población en un ejercicio de una función de Estado que complemente la función de la sociedad civil y que no la superponga, ¿no? Entonces, el otro día Carlos Tapia proponía acá que se establezca una escuela de policía rural en Ayacucho y que formase con la gente de las comunidades policías rurales, pues que de alguna manera trabajaran con las rondas, no significa convertir a cada rondero en policía rural, sino... Sí, la ronda seguiría cumpliendo una función de administración de justicia y de vigilancia de los temas de orden público, y de lo que se propone es que el Estado genere una especialidad de rondas o de policías comunales o rurales, que sea Estado, pero que atienda sus particularidades en cada región, y que esto se complemente con el trabajo de la comunidad civil. Entonces, por el otro lado, estamos trabajando algunos temas también de ciudadanía, como el problema de indocumentados, el tema de requisitoriados y el acceso a bienes. Hay muchas viudas y huérfanos que han quedado sin acceso a la propiedad por la muerte de sus seres queridos. Entonces estamos ayudando a regularizar esto, y el tema de la juridización de los casos es competencia del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, y eso ya no nos compete a nosotros. Entonces este es un campo, y el otro campo es la salud mental. En el tema de la propiedad, ¿no hay una cierta demanda por procesos de titulación, ya no solamente a nivel comunal, sino también a nivel individual? ¿Titulación de la propiedad? Yo creo que sí, hay una demanda de ese tipo, que la sierra se va resolviendo, pero en el caso de la selva es mucho más agudo. Entonces hay una disputa por la ocupación territorial entre los colonos y los nativos, que hay que comenzar a regular, ¿no es cierto? Yo me refería a las comunidades en la sierra, ¿no? Felizmente en el caso peruano, los problemas de tierras y de apropiación de propiedad por temas de desplazamiento, como producto de desplazamiento, por ejemplo, no ha sido muy agudo, pero sin duda hay una demanda más general que ya no tiene que ver con violencia, que es la tendencia a la privatización de la tierra, ¿no es cierto? Ese es un tema diferente, pero aquí no ha sucedido, por ejemplo, una apropiación de tierras que han dejado los que han sido afectados por violencia, ¿no? No ocurrió eso. No mucho. Digamos, no como aspecto principal. Entonces el otro tema central es el tema de la salud mental, y aquí estamos trabajando el estrés postraumático, y estamos constatando que alrededor del 70% del total de la población rural habría sido afectada en su salud mental en algún grado. Entonces aquí estamos trabajando prioritariamente con niños, jóvenes, con mujeres y con comités de autodefensa, que también han quedado muy dañados en su salud mental. Estamos trabajando otro tema que es ya... ¿Y cómo trabajan el tema de la salud mental? Porque, por ejemplo, se lo pregunto porque en el Ministerio de Salud no existe la rama, digamos, salud mental. Existe otra, se atiende pues la salud física, pero la salud mental no se atiende. Entonces, ¿cómo la atienden? Sería una innovación interesante. Estamos buscando crear un modelo que responda a nuestra identidad, a nuestras identidades culturales, digamos, y a nuestras condiciones económicas. Es decir, no puede ser un tratamiento terapéutico individualizado a lo occidental. Entonces creemos que con la ayuda de todos los avances de la ciencia y la tecnología tenemos que crear un modelo colectivo y que atienda y que incorpore los elementos culturales de la gente. Entonces estamos usando esta teoría de la resiliencia, por ejemplo. ¿La qué? De la resiliencia, que es la capacidad que tiene la gente para enfrentar situaciones adversas y no dañarse.
¿no? Ajá. Entonces, usando recursos culturales, recursos personales. Entonces, estamos movilizando ese tipo de recursos y estamos teniendo muy buenos resultados. ¿Y eso lo Entonces, hacen qué, con son psicólogos, terapias antropólogos? colectivas. Con psicólogos, con equipos multidisciplinarios en realidad. Y entonces estamos teniendo muy buenos resultados con niños y con mujeres. Y como te decía, el otro tema, con este mismo enfoque, estamos trabajando también el tema de los pandilleros, que es una de las secuelas de la violencia en estas zonas afectadas. Estos sí ya tienen problemas de conducta. Y ¿Pero también, en el área rural hay pandilleros? Así es. Bueno, estos son rurales, pero se han quedado en las ciudades. Son hijos de comuneros que se han quedado en las ciudades, pero tienen un contacto de ida y vuelta con las comunidades y hay un influjo negativo sobre la comunidad. Entonces también estamos ayudando a rehabilitarlos y tenemos buenos resultados también con ellos y usando sus expresiones artístico-culturales, música, danza, teatro, en quechua. Entonces estamos innovando en realidad métodos de intervención con ellos y por último también estamos reconstruyendo las bases de la salud mental, familiar y comunitaria. Por ejemplo, se ha destruido el patrón de crianza andino y nativo, y de aquí es que se descuelgan los niños y los jóvenes para involucrarse en conductas de riesgo. Y entonces estamos haciendo, por ejemplo, con los padres, con las madres, la reconstrucción de este sistema de crianza, sus fortalezas, anulando sus debilidades y potenciando sus fortalezas. Y esto es un trabajo colectivo, con videos, con audio, ¿no? Usando mucho, porque es cultura oral. Entonces no podemos hacer grandes charlas, ¿no? Entonces, y ellos están muy contentos. ¿Cuál es el sistema de crianza? Hemos hecho una reconstrucción de cómo crían a sus hijos desde que nacen hasta que tienen los 12 años, que es cuando un niño en el campo es adulto. Entonces, en base a esa reconstrucción, la hemos hecho antes de la guerra y después de la guerra. Y ahí hemos podido identificar, entonces, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y entonces hemos visto que las fortalezas, que eran muchas, se han equiparado con las debilidades como producto de la guerra, y ahora estamos anulando las debilidades y potenciando y recuperando las fortalezas para reconstruir ese sistema de crianza. Y así con las fiestas patronales, que son sistemas de socialización también. Entonces, ahí hay un trabajo interesante en salud mental. El otro campo es el campo de la mujer y la violencia. Han habido también formas particulares de afectación en razón del género, como por ejemplo la violencia sexual, que es muy fuerte. Ahora mismo hay secuelas de tercera generación, como por ejemplo la maternidad temprana, producto de todo esto que te he contado antes, ¿no? Entonces ahora hay niñas de 14 años que tienen hijos en el campo y pretenden matarlos porque eso no es aceptado por la comunidad. Entonces estamos tratando de entrar en temas de este tipo, o en instrumentalización doméstica de las mujeres por actores de la guerra. Entonces esto ha dejado secuelas muy específicas. También estamos fortaleciendo las organizaciones de las mujeres y este es un tema central para prevenir incluso a futuro, ¿no? Ahora, por lo que veo, son temas complejos, delicados, de manejo fino. ¿Esta clase de propuesta de manejo se va a poder hacer de manera masiva? Porque estamos hablando de un piloto, pero hacerlo de manera masiva se necesitaría mucha gente capaz de desarrollar un manejo de este tipo. Bueno, sí, y para completarte, lo último que hicimos es la reparación económico-productiva, es la rehabilitación de la economía, de la unidad productiva familiar, la reconstrucción de viviendas y el sistema de becas, que son oportunidades perdidas de estudio y profesionalización para jóvenes, que ha tenido muchísimo éxito. Acabamos de enviar a un joven huérfano a un posgrado con la Fundación Ford. Entonces estamos logrando que sean competitivos y que tengan estas oportunidades. Entonces, eso que tú me dices, el piloto no es tan piloto, no es tan chiquito. En 2 años hemos logrado atender a 120,000 personas en 7 departamentos y 160 comunidades. Entonces no es tan piloto. Y lo bueno es que estamos potenciando las propias redes de la comunidad y capacitándolas. Entonces tenemos promotores en derechos humanos, tenemos promotores en resiliencia, tenemos promotores en liderazgo comunal, etcétera. Y entonces estamos logrando que la propia comunidad participe en esto
y que luego al final se apropie de la tecnología y podamos replicar a través de ellos. ¿Y la parte productiva, económico-productiva, cómo funciona? ¿Han tenido resultados? Sí, hemos tenido resultados muy importantes, a pesar de que no tenemos presupuesto, ¿no? Son 5,5 millones de dólares que tenemos por año. Imagínate lo que puede significar, pero sí hemos rehabilitado una cantidad importante, cerca de 1.200 unidades familiares han sido ya rehabilitadas y tenemos como 580 viviendas que han sido construidas, por ejemplo, durante este año. Las becas, hay 1.200 becas que han sido adjudicadas a jóvenes y de diferente tipo, ¿no? Niños que no pueden seguir estudiando, jóvenes que han dejado de estudiar y están completando, estamos dando oportunidad para que se profesionalicen técnicamente, también que terminen, los que quieren estudiar universidad, que lo hagan en convenios con universidades privadas y también en estudios de posgrado como el que te acabo de señalar. Pero también hay una oportunidad que le estamos ofreciendo a los niños que ya no pueden estudiar, que ya ahora tienen 24 años, son quechohablantes, son jóvenes rurales, entonces le estamos dando una capacitación laboral y ofreciéndoles una oportunidad de inversión y pequeños negocios en el campo, ¿no? Isabel, podríamos seguir conversando, pero ya el tiempo es así terrible, ya hemos llegado a las 10 de la noche, o sea que muchísimas gracias por su Sí, lo último que quisiera decirte es que hay que diferenciar. El plan de reparación va a recuperar los daños que ha ocasionado la guerra y es absolutamente diferente de lo que puede ser un programa social, un programa de desarrollo general. Si pretendemos como país resolver con los programas generales las secuelas que la guerra ha dejado, no vamos a reparar a nadie. Ya, entonces, correcto, interesante, sobre eso quería hablar, pero ya nos ha ganado el tiempo, creo que será en otra ocasión. Muchas gracias, Isabel, por tu participación. Fue Isabel Coral, directora del PAR, por el programa de repoblamiento andino. Vamos a una pausa, regresamos.